Tema 11. La práctica del ecumenismo. Con este tema damos comienzo a la cuarta y última parte de nuestro programa. La misión de la Iglesia incluye la actividad en orden a la restauración de la unidad de los cristianos, cf. RM 50. En efecto, las divisiones entre los cristianos son un obstáculo para que la Iglesia lleve a cabo la plenitud de la catolicidad que le es propia en aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente por el bautismo, están, sin embargo, separados de su plena comunión. Incluso se hace más difícil para la propia Iglesia expresar la plenitud de la catolicidad bajo todos los aspectos en la realidad misma de la vida, UR 4. Este tema se centra en la práctica del ecumenismo, y presupone que el lector ya conoce los principios dogmáticos de la Iglesia Católica sobre el ecumenismo, expuestos en el Decreto Unitatis Redintegratio, igual a UR, del Concilio Vaticano II. Dividimos el tema en 4 apartados. Primero se exponen las dimensiones de la actividad ecuménica. En segundo lugar, tratamos del ecumenismo como aspecto de la renovación de la Iglesia. A continuación, nos centramos en el ecumenismo espiritual, alma, de la tarea ecuménica. Abordamos luego el mutuo conocimiento y finalmente la formación ecuménica. En la práctica ecuménica conviene conocer el Directorio para la aplicación de los principios y las normas sobre ecumenismo, 1993, abreviado, Directorio de Ecumenismo, del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. 1. Dimensiones de la tarea ecuménica. La práctica del ecumenismo tiene diversas dimensiones. Dimensión doctrinal, que se desarrolla en el diálogo teológico entre especialistas de las confesiones cristianas. Puede ser un diálogo oficial, mediante comisiones mixtas establecidas por las autoridades respectivas, o bien puede ser realizado por iniciativa privada, entre teólogos o instituciones académicas. Dimensión institucional, que se lleva a cabo mediante relaciones oficiales, visitas, encuentros y acuerdos, entre la Iglesia Católica y las demás confesiones cristianas. Dimensión espiritual, cuyo centro es la oración por la unidad, en cada iglesia o en común con otras confesiones, también se manifiesta en la participación en otras celebraciones, sacramentales o no, bautismo, matrimonio, bendiciones, etc. Dimensión práctica, referida a las diversas formas de colaboración entre cristianos separados, dirigidas al servicio de la fe, o del bien común de la sociedad. 1.1. El ecumenismo, aspecto esencial de la vida cristiana. Dice el Concilio Vaticano II, el esfuerzo ecuménico corresponde a toda la Iglesia, URN 5. No es obra exclusiva de algunos especialistas, ni de los pastores de la Iglesia, sino que es tarea de todos los cristianos, cada uno según sus posibilidades. Especialmente las dimensiones espiritual y práctica atañen a todos los fieles en la convivencia cotidiana. El empeño ecuménico responde a la oración del Señor Jesús que pide que todos sean uno, J.I.N. 17,21. La credibilidad del anuncio cristiano sería mucho mayor si los cristianos superaran sus divisiones y la Iglesia realizara la plenitud de catolicidad que le es propia, en aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente por el bautismo, están, sin embargo, separados de su plena comunión, UR 4, EG 244. El ecumenismo se apoya en la oración por el don de la unidad, para cumplir la voluntad del Señor de que, todos sean uno, J.I.N. 17,21, además requiere la convivencia fraterna y la colaboración entre todos los bautizados, pues, sin una verdadera espiritualidad de comunión, que permite dejar espacio al otro sin renunciar a la propia identidad, todos los esfuerzos desembocarían en un árido y vacío activismo, Getils. 1.2. El diálogo teológico. El diálogo teológico se realiza en las reuniones de los cristianos de diversas iglesias o comunidades organizadas con espíritu religioso, entre peritos bien preparados, en el que cada uno explica con mayor profundidad la doctrina de su comunión y presenta con claridad, UR 4. Veamos los objetivos, criterios, desarrollo y retos del diálogo ecuménico. A. Objetivos. Según el Directorio de Ecumenismo, el diálogo aspira a favorecer el conocimiento y el aprecio mutuo, la colaboración y la oración unánime donde sea posible. B. Criterios. La encíclica, Ut omnes unam sint, 1994, de Juan Pablo II, señala los principales criterios para el diálogo, partir del grado de comunión ya existente. Amor a la verdad e integridad de la doctrina, caridad y humildad.
Distinción entre el depósito de la fe y el modo de exponer la doctrina. Respetar el orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica. C. En cuanto al desarrollo de los diálogos, el Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos mantiene comisiones oficiales con casi todas las iglesias y comunidades eclesiales, con las federaciones o alianzas confesionales mundiales y con el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Con frecuencia de los diálogos surgen textos, fruto de los consensos, que se someten a las respectivas autoridades eclesiales, las cuales, con su eventual aprobación, las dotan de autoridad. Por el momento, eso ha sucedido con algunos documentos conjuntos de la Iglesia Católica con las llamadas antiguas iglesias orientales, coptos, asirios, etc. Un hito importante fue también la firma de la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, de la Iglesia Católica con la Federación Luterana Mundial, 1999. Los temas que suelen abordarse dependen de los interlocutores. El diálogo con las iglesias orientales separadas de la sede romana tiene como tema clave la función del obispo de Roma en la Iglesia Universal. Con las comunidades eclesiales surgidas de la Reforma Protestante, los temas suelen ser la comprensión de la Iglesia, eclesiología, y del ministerio pastoral, sacramento del orden. D. Actualmente el diálogo afronta los retos de una cultura relativista en cuestiones dogmáticas o morales. Benedicto XVI dice: hoy piensan que este camino, especialmente en Occidente, ha perdido su empuje. Se advierte, entonces, la urgencia de reavivar el interés ecuménico y de dar una nueva incisividad a los diálogos. Se presentan, además, desafíos inéditos, las nuevas interpretaciones antropológicas y éticas, la formación ecuménica de las nuevas generaciones, la ulterior fragmentación del escenario ecuménico, discurso con motivo del aniversario del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, 18 de noviembre de 2010. De ahí que sea importante asegurar, la formación doctrinal básica de los cristianos, la reflexión sobre las condiciones de la fe cristiana en una sociedad pluralista, el testimonio común de los cristianos y la colaboración en la evangelización, la constancia en la oración fuerza del movimiento ecuménico, y la esperanza en la acción del Espíritu Santo. 2. La renovación de la Iglesia a la luz del Evangelio. Según el Concilio Vaticano II, la verdadera renovación, consiste esencialmente en un aumento de la fidelidad de la Iglesia a su propia vocación, Ur. N6. La renovación constante a la luz del Evangelio es un signo de autenticidad del compromiso ecuménico de la Iglesia Católica. En cuanto a institución humana, la Iglesia está llamada por Cristo a una perenne reforma, renovación en la continuidad tanto en cuanto a las costumbres, como a la disciplina eclesiástica, y al modo de exponer la doctrina o sustancia del depósito de la fe. Todo ello tiene que ver con la fidelidad renovada, dinámica o creativa, que el Concilio Vaticano II ha querido para la Iglesia, y con la conversión misionera a que la Iglesia está hoy convocada, ver anteriormente tema 1, apartado 2. Esta renovación tiene una dimensión ecuménica, resaltada por Pablo VI cuando pedía a Dios que el concilio rejuveneciera la Iglesia y presentase a los hermanos separados, su unidad perfecta, de modo que les resulte atractiva, fácil y gozosa la vuelta sincera al cuerpo místico de la única Iglesia católica, en la verdad y en la caridad, alocución con motivo de su coronación, Enor, 2 VH 1963. 3. La conversión del corazón y la santidad de vida. No se da verdadero ecumenismo sin conversión interior. Los anhelos de unidad nacen y maduran a partir de la renovación espiritual, de la abnegación de sí mismo y de la efusión generosa de la caridad, Ur 7. Como observa Getils, la renovación espiritual precisa no solo cualidades morales, virtudes, sino también actitudes nuevas en el modo de ver y juzgar. Entre las virtudes, es necesaria la abnegación, para rechazar prejuicios y superar incomprensiones, y sobre todo la caridad, en los juicios, palabras y conducta. Se requiere humildad para reconocer los pecados cometidos contra la unidad por parte de todos, y la disposición al perdón recíproco. Todo ello presidido por la verdad. Esto pide la santidad de los cristianos para llevar una vida coherente con el Evangelio. Es el ecumenismo espiritual, o alma, del ecumenismo, esta conversión del corazón y santidad de vida, juntamente con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, han de considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico, y con razón puede llamarse ecumenismo espiritual, Urene 8. 4. El mutuo conocimiento.
Un aspecto de la práctica del ecumenismo es el conocimiento mutuo entre los cristianos. Para ello, el concilio señala dos caminos: el estudio, de la doctrina y de la historia, de la vida espiritual y cultural, de la psicología religiosa y de la cultura propia de los hermanos separados, Ur 9. El estudio ayuda a distinguir los motivos que son verdaderas causas de separación, de otros motivos que, en realidad, son una diversidad legítima dentro de la fe cristiana. El conocimiento de los demás cristianos permite, además, superar los prejuicios infundados, y las visiones deformadas que han podido generarse a causa de las polémicas históricas. 5. La formación ecuménica. La responsabilidad de la formación ecuménica compete sobre todo a los pastores y educadores de la fe. Mediante la predicación, la catequesis y la formación general, la formación ecuménica debe llegar a todos, en sus aspectos doctrinales y espirituales, éticos y pastorales. Cabe subrayar algunas cuestiones particulares en esta tarea. 5.1. Sagrada Escritura, testimonio de los santos y predicación. A. Conviene promover la lectura y meditación de la Sagrada Escritura, personalmente o en grupo. Existen ediciones de la Biblia con notas de comentario que ayudan a su comprensión, y también ayudan los comentarios de los padres de la Iglesia y de autores espirituales clásicos, así como los recursos pedagógicos adecuados según las culturas, tiempos y lugares, contando con las tecnologías actuales. B. También es importante presentar el testimonio de los santos, que constituye un patrimonio común de los bienes de salvación que compartimos los cristianos. C. La predicación fomentará las actitudes ecuménicas necesarias. Como evangelizadores que somos, decía Pablo VI, debemos ofrecer a los fieles de Cristo la imagen no de hombres divididos y separados por litigios nada edificantes, sino de personas maduras en la fe, capaces de encontrarse juntos por encima de tensiones concretas, gracias a la búsqueda común, sincera y desinteresada de la verdad. Evangelii Nuntiandi, N77. 5.2. Catequesis y enseñanza religiosa escolar. A. La catequesis fomentará el amor por la unidad de la Iglesia, la importancia de la unidad en la fe, la historia de las divisiones y los caminos para superarlas. Enseñará a los católicos a convivir junto con los demás cristianos, desde la propia identidad. Esta educación de la fe tiene en cuenta algunos criterios específicos: una exposición íntegra de la fe, según el orden o jerarquía de las verdades, y distinguiendo entre el depósito de la fe y sus modos de expresión, el respeto a las legítimas tradiciones diversas, por ejemplo, del cristianismo oriental y occidental, la colaboración ecuménica en numerosos campos de la vida social. Esto es muy relevante en lugares donde conviven cristianos de diversas confesiones. B. La enseñanza religiosa escolar podrá ayudar a eliminar prejuicios y facilitar el entendimiento mutuo. Cuando se imparte a alumnos de diversas confesiones cristianas, pueden presentarse las divergencias doctrinales, y los contextos que llevaron a la separación. 5.3. Dimensión ecuménica de la enseñanza teológica. Es necesario que las instituciones de la Sagrada Teología y de las otras disciplinas, sobre todo, históricas, se expliquen también en sentido ecuménico, para que respondan lo más posible a la realidad. Ur 10. Sobre la dimensión ecuménica de la teología y de la catequesis, cf. Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, la dimensión ecuménica en la formación de quienes trabajan en el ministerio pastoral, 1995. En las instituciones de educación superior, la dimensión ecuménica de la enseñanza teológica puede cultivarse de varias formas, facilitando la información histórica pertinente, personas, hechos, doctrinas, situando los sucesos en sus contextos históricos y evitando la polémica, destacando las materias que afectan al ecumenismo en cada disciplina, y los resultados positivos alcanzados en los diálogos teológicos oficiales, subrayando el patrimonio común de vida religiosa y espiritual, así como la comunión aún incompleta que ya existe entre todos los cristianos, todo ello acompañado de amor a la verdad, junto con la caridad y la humildad. 5.4. Dimensión ecuménica de la oración y del culto. Además de la oración individual, la oración en común es un medio principal para alimentar el deseo de la unidad, sobre todo en determinados periodos del año litúrgico, y específicamente en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Por lo que se refiere al culto, más adelante veremos las condiciones necesarias para compartir eventualmente la vida sacramental, es lo que se llama comunicación en las cosas sagradas,
Communicatio in Sacris. 5.5. Testimonio común de los cristianos. El testimonio, Martignum, encuentra su expresión suprema en la entrega de la vida de algunos cristianos con la ayuda de la gracia. En todas las épocas y hoy con matices propios existe la persecución y el martirio de cristianos pertenecientes a todas las confesiones. Es el llamado ecumenismo de la sangre. Este testimonio tiene suma relevancia para el ecumenismo, porque los cristianos que así mueren están unidos por su comunión en Cristo. Hay otros ámbitos que requieren un testimonio de unidad entre cristianos, sobre todo en cuestiones que ponen en juego los fundamentos antropológicos y éticos de la vida social, la dignidad de la persona, el respeto a la vida y otros derechos humanos, la justicia, etc. Este testimonio común de los cristianos tiene un interés especial en la tarea misionera y se puede dar en diversas formas. Los cristianos testimonian la unidad cuando, evitan las recriminaciones y las polémicas mutuas, o las expresiones y gestos que hieran los sentimientos de otros, cultivan las relaciones mutuas en el ámbito familiar, vecinal, laboral, etc., fomentan la comunicación y el encuentro para profundizar en la fe y en la oración, por ejemplo, por medio de vigilias o peregrinaciones, participan en programas de estudio y de colaboración ecuménica, trabajan por la reconciliación entre cristianos. Sobre todo en las regiones más conflictivas. Dice el Papa Francisco sobre la reconciliación: la inmensa multitud que no ha acogido el anuncio de Jesucristo no puede dejarnos indiferentes. Por lo tanto, el empeño por una unidad que facilite la acogida de Jesucristo deja de ser mera diplomacia o cumplimiento forzado, para convertirse en un camino ineludible de la evangelización. Los signos de división entre los cristianos en países que ya están destrozados por la violencia agregan más motivos de conflicto por parte de quienes deberíamos ser un atractivo fermento de paz. Son tantas y tan valiosas las cosas que nos unen. Y si realmente creemos en la libre y generosa acción del Espíritu, ¿cuántas cosas podemos aprender unos de otros? No se trata solo de recibir información sobre los demás para conocerlos mejor, sino de recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don también para nosotros. Eg 246.